Abrimos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allí hemos estado estudiando durante todo este verano lo que llamamos la armadura del cristiano. Y en realidad tendríamos que decir la armadura de Dios dada al cristiano, ¿sí? Porque es Dios nuestra armadura. Él es quien nos provee de esto para enfrentar, como dice Pablo escribiendo a los Efesios, el día malo.
en este contexto es que el apóstol Pablo nos ha puesto en medio de una batalla. Entendamos, queridos hermanos, estamos en una batalla espiritual, es lo que nos explica el apóstol Pablo a partir del versículo 10. Y en esta batalla espiritual es que nosotros nos enfrentamos a la realidad de que Satanás quiere resistirnos. Él es el enemigo. El Señor Jesucristo, hablando ahí en Juan capítulo 10 y el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás, ese es el objetivo del enemigo, ese es el objetivo del maligno, como quieran llamarlo. Quiere destruirnos. Y es por eso que Dios nos dio y nos entregó esta armadura, la cual hemos estado estudiando durante este verano. Y es interesante pensar en esto, y yo sé que usted ya lo ha escuchado, pero es necesario repetirlo una y otra vez, porque nuestra memoria es frágil. Nos olvidamos fácilmente de que estamos en esta situación. Y es por eso les decía que el apóstol Pablo quiere hacernos entender muy fuertemente esto, y nos invita a vestirnos o a revestirnos con toda la armadura de Dios. Ese verbo ahí, revestirse, está en voz media. Y yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes de la Biblia. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Lo hemos explicado un montón de veces, ¿ah? Los verbos en el griego están en 3 voces. Una de ellas es la voz media, que acabamos de mencionar. La otra es la voz... ¿Alguien escuchó por ahí que alguien dijo? Pasiva, muy bien. Y la otra es la voz activa, ya. A ver si la meto en un problema a Karen, ¿eh? Porque ella dijo voz pasiva, sí, claramente. ¿Ya? Hermana Karen, ¿qué significa eso entonces? La voz pasiva, ¿qué significa? Exacto, que la persona que está recibiendo la acción, él no hace nada. Él simplemente recibe la acción. Ahora que voy a preguntar quién dijo activa y nadie va a decir que fui yo. ¿Qué significa que la voz sea activa? ¿Perdón? Exacto, la persona está realizando la acción, está activo, está realizando la acción, ¿sí? Voz pasiva la hace una persona, un ente externo. La voz pasiva la realiza él. Y entonces cuando decimos que el verbo está en voz media, ¿qué significa? Que ambas personas, o sea, yo puedo recibir la acción externa e interna, es una mezcla de las dos cosas. Y fíjense qué interesante que el apóstol Pablo usa este verbo en esta voz aquí. Cuando dice revestido, se está hablando en voz media, diciendo que hay algo externo que está influenciándonos para vestirnos, pero también es una responsabilidad nuestra. Y esto lo afirma después en el versículo 13, cuando dice, por tanto, tomad. Y ese tomad, ¿sabe en qué voz está? Activa. Activa. Y ahí es donde el apóstol Pablo y la palabra de Dios entrega toda la responsabilidad a nosotros. Porque ese verbo tomar significa básicamente recibir. No es que yo voy a ir y tomar algo que está ahí como si fuera a tomar esa silla, no, voy a tomar algo que me están entregando. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, queridos. La acción es nuestra, Dios nos está entregando la armadura. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Tomarla y ponernos la armadura. Hemos estado estudiando este concepto durante todo el verano. Comenzamos al principio del verano con el hermano David. ¿Dónde se me fue David? Ahí está. ¿Sí? Con David y Josué, que están ahí al ladito los dos. Y Fernanda también, por supuesto. Ah, muy bien. Sí, ya me estaba mirando feo. ¿Ah? Con el hermano David empezamos estudiando ¿qué? El cinto de la verdad. Después vino el pastor Jaime y los enseñó acerca de
la coraza de justicia. Después vino el pastor David y nos enseñó. ¿Dónde lo había el pastor David? Se me escondió. ¿Dónde está? Bueno, estaba por ahí. Ahí está rotando. Allá tiene el pastor. El pastor David nos enseñó acerca de ¿qué? El calzado, el apresto del Evangelio. Después, hace un par de semanas atrás, el hermano Alejandro Ferreira, con su pistolita, ¿no es cierto?, que tiraba los dardos así, nos enseñó acerca de ¿qué? Del escudo de la fe. La semana pasada, el hermano Pablo nos enseñó acerca de el yelmo de la salvación. Y hoy vamos ahí al versículo 17 y dice la Escritura, vamos a leer todo el versículo, dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podríamos leerlo de la siguiente forma: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que nos exhorta el apóstol Pablo. Dios nos está entregando la espada. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Recibirla, tomarla, en la misma expresión. Ahora, esta expresión, la espada del Espíritu, es algo que yo aprendí desde muy, muy joven. En mis primeros años en el Evangelio, ¿sí? Siempre agarrábamos la Biblia y decíamos: no podemos ir a ningún lado sin la espada. ¿Lo dijo usted alguna vez o no? Y algunas veces nosotros tomábamos un Nuevo Testamento de esos chiquititos y le decíamos: esta es la cortapluma. ¿Sí? Pero conocemos ese concepto hace muchos años. Si usted lleva muchos años en el Evangelio, sabe a qué se refiere cuando hablamos acerca de la espada del Espíritu. Pero yo quiero hacerle ver algo interesante. Cuando el apóstol Pablo aquí escribe la espada del Espíritu, él usa una palabra en el griego que es la palabra machaira. ¿Sí? La machaira era una espada muy común que adoptaron los romanos y la usaban en su ejército. Ellos la llamaban gladius. ¿Sí? El gladius romano fue la espada que ayudó a conquistar el imperio romano. Ellos usaron esa espada. Era una espada o un arma que podía fluctuar desde los 13 centímetros, 10 centímetros hasta los 50 centímetros. No muy grande, ¿sí? Pero muy poderosa. Fíjese, mire este video, por favor. La palabra gladius significa espada en latín. También su nombre fue adoptado por aquellos que combatían a muerte entre sí para entretener a los públicos imperiales, como se mostró en el éxito taquillero de Hollywood, Gladiador. El gladius fue el arma principal de los legionarios romanos, con una amenazadora punta en forma de V, usada para acometer y apuñalar, y un doble borde muy afilado para cortar y rebanar. Originalmente fue un arma finlandesa, pero los romanos quedaron tan impresionados con su sencillo diseño y su letal efectividad que la adoptaron como suya y la usaron para establecer uno de los imperios más grandiosos que el mundo ha conocido. El gladius romano era el arma por esencia que se utilizaba en el tiempo del Señor Jesucristo. Aunque también, ¿no es cierto?, existían unas dagas muy pequeñas que ellos usaban también en el cinto, que a eso también le llamaban machaira o gladius, ¿sí? Podía ser muy variado, pero es interesante notar que esta palabra, la palabra machaira, es muy común, muy usada en la Biblia. Los soldados romanos que llegaron, o la guardia del templo que llegó a arrestar a Jesús mientras estaba ahí en el jardín, ahí en Mateo 24, ellos llevaban en sus manos, ¿saben qué? Machairas o gladios. Cuando Pedro reaccionó al arresto de Jesús y agarró una machaira y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Cuando asesinaron a Jacobo, ahí en Hechos capítulo 12, usaron una machaira. Cuando dice Hebreos capítulo 11, que los héroes de la fe tuvieron que enfrentar espadas, ¿de qué está hablando? De machairas. Hay otro pasaje que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que entienda que es una palabra muy común en la Biblia, aunque hay que hacer una excepción.
Hay otra palabra, espada que es mencionada en la Biblia, que es la ronfaira. La ronfaira es una espada larga que se usa a 2 manos, muy poderosa. Esa espada se usa muy comúnmente y aparece muy comúnmente en el libro de Apocalipsis para describir la espada que salía de la boca del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 19, es mencionada esta espada, pero esa espada es diferente, ¿no es cierto? Es una espada muy larga, muy poderosa, ¿no es cierto? Muy potente, que se usaba a 2 manos. La gladius o la machaira era esta muy común en los soldados romanos, todos la tenían. Y era usada, como decía el video, ¿no es cierto?, en el combate cuerpo a cuerpo. Esa espada que tiene que estar siempre en el cinturón del soldado es la que es entregada a nosotros por Dios. Y yo quiero que veamos esta arma, porque sabe que hasta este momento, toda la descripción de esta armadura que ha dado el apóstol Pablo son elementos que se usan para defenderse. Cada uno de estos elementos que ha dicho, ¿no es cierto?, el cinturón, la coraza, el yelmo, han sido o son elementos defensivos. Pero hoy nos pone una espada en la mano, que tiene la doble función. La función de defendernos, porque la espada también sirve para recibir golpes, pero también para asestarlos, para darlos. Entonces nosotros tenemos hoy en nuestras manos un arma muy particular, y quiero que la conozcamos, y vamos a ver 4 características de esta arma que Dios ha puesto en nuestras manos. Primera de ellas, que es un arma espiritual. Fíjense ahí en el versículo 17, el apóstol Pablo dice: tomad también la espada, ¿qué? Del Espíritu. La espada del Espíritu. Ahora, es importante entender esto. Esto puede ser tomado de 2 formas. Lo han hecho y lo han estudiado viéndolo desde 2 formas. Primero, o atribuyendo a esa palabra del Espíritu o usándola como un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo atribuido a esta palabra o a esta espada. Entonces podríamos decir que realmente podría traducirse como la espada espiritual. Ahora, eso no es alejado del concepto bíblico, porque usted recuerda allí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el contexto de Efesios capítulo 6, Pablo nos está poniendo en medio de una batalla espiritual. ¿Sí? Dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de las tinieblas en las regiones celestiales. ¿De qué nos serviría una espada de hierro, de acero en nuestras manos? Absolutamente de nada, porque estamos en una batalla espiritual y por consiguiente, y obviamente, si vamos a enfrentar esta batalla espiritual, necesitamos un arma espiritual. Esa es la primera forma de interpretarlo. Pero también está la otra forma que se refiere a un genitivo de origen. Esto es básicamente para estudiar un poco de ortografía nomás. Genitivo de origen es la forma de verlo en el griego, y que significa simplemente que lo que está marcando es el origen, de dónde viene esta arma. ¿Sí? La espada del Espíritu, pero como origen el Espíritu, que es una espada que nos fue dada por el Espíritu o por Dios mismo. Fíjense qué maravilloso, ¿no es cierto? Porque Dios nos da, y el origen de esta espada es Dios. En la antigüedad, ¿no es cierto?, la mayor bendición que podía tener un guerrero, un soldado, era tener un arma forjada por los dioses. ¿Ha visto eso en las películas, no es cierto?
un arma forjada por los dioses. Y en la mitología griega existía, ¿no es cierto?, este Dios que forjaba armas y se las entregaba a los hombres y eran armas indestructibles. Querido, hoy tienes en tu mano un arma forjada por Dios. Ahí está su origen. Y fíjense que si nosotros maravillosamente unimos estos dos conceptos, podemos decir que tenemos en nuestra mano un arma espiritual porque procede del Espíritu, porque procede de Dios. Es un arma espiritual que nos ayuda a enfrentar las batallas espirituales. Ahora, querido, que usted tenga en su mano una Biblia, ¿no es cierto?, que usted tenga en su mano la palabra de Dios, no significa y no implica eso que usted ya sea un soldado que pueda usar la espada. De hecho, en el mundo hay cientos de personas que tienen Biblias. Hace unas semanas atrás fuimos con mi esposa a hacer unas compras al supermercado y volvimos en taxi a la casa y vimos que en medio de adelante, ¿no es cierto?, el chofer, en medio ahí tenía una Biblia. Y nos miramos los dos y vimos la Biblia ahí. Ahora, que ese taxista, ese chofer tuviera una Biblia ahí, ¿significaba que él tenía un arma espiritual en sus manos? No. De hecho, tú puedes ir a un montón de lugares donde vas a ver que hay Biblias, y eso no significa que la persona que posee esa Biblia es un creyente. ¿Y qué es lo que hace la diferencia de estas armas en nuestras manos? Es que, fíjense lo que dice Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, la primera epístola del apóstol Juan, casi ahí al final de sus Biblias. Capítulo 2. Versículo 20 dice: pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿Alguien de ustedes tiene en sus manos en este instante una Reina Valera del 60? ¿Sí? ¿Me pueden leer el mismo pasaje, por favor? 2:20 ya. Fuerte. Y conocéis todas las cosas. En nuestra Biblia dice: lo sabéis todo. Fíjense qué interesante es que Juan está diciendo que al nosotros tener la unción del Santo nos da la oportunidad de conocer todo, de saber todo. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo al conocimiento de la palabra de Dios. Y esta unción nos da la posibilidad de conocerlo todo. Ahora, ¿qué es esta unción? Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando enseñamos la neumatología, y aquí viene el punto que dijo que utilizamos todos los maestros que hemos estado acá para hacer la propaganda, ¿cierto? Vamos a la pausa comercial, ¿ya? Cuando yo enseño la materia de neumatología en la Academia Bíblica Forma, a la cual los invitamos a todos a participar. Si usted quiere inscribirse en la academia, ahí está nuestra secretaria. Levante su mano, por favor. Ahí está, María Olga Contreras. Si usted quiere participar en la academia, conocer y saber qué significa eso, los costos, los valores, los horarios, las materias y todo lo que implica eso, ahí está nuestra hermana María Olga.
listo, cumplí. ¿Ya? Bien. Cuando yo enseño la materia de neumatología, tomamos este pasaje fundamental para marcar la diferencia de lo que era el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo y su ministerio era parcial. Él venía y trabajaba con ciertas personas y en ciertas personas y a través de ciertas personas. Por eso usted va a leer normalmente en el Antiguo Testamento que dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre e hizo esto. Y el ministerio del Espíritu Santo era así. Pero aquí el Señor Jesucristo marca una diferencia fundamental. Y Él dice, a partir de ahora, el Espíritu Santo va a venir a morar en vosotros. Ya no va a estar con vosotros, sino va a estar en vosotros. Y a eso le llamamos la habitación o la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está viviendo en todos aquellos que en algún momento hicieron profesión de fe, aquellos que vieron su pecaminosidad y recibieron al Cristo como el Salvador de sus vidas. Eso hace la diferencia. Fíjense qué es lo que continúa diciendo el evangelista allá en el versículo 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí está, querido, la espada es la espada del Espíritu. Y fíjense qué maravilloso es entender esto, querido. La espada le fue entregada por Dios a usted. Pero lo maravilloso de todo esto no es que solamente Dios le entregó una herramienta, sino que le dio la capacidad, el poder para usar esa herramienta, para entenderla y usarla, que es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace la diferencia de una Biblia en las manos de un hijo de Dios o en las manos de cualquier otra persona? El Espíritu Santo de Dios. Siempre yo cuento como parte de mi testimonio eso. Sin duda Dios me estaba buscando, ¿sí? Cuando yo tenía por allá por 18 años, algunos años atrás nomás, ¿sí? No se rían, por favor. Sin duda Dios me estaba buscando y no sé cómo, todavía no recuerdo cómo, llegó a mis manos un Nuevo Testamento, de esos chiquititos, de esos azules que repartían los gedeones. ¿Los conoce? ¿Sí? Llegó a mis manos, no sé cómo, todavía no sé. No, lo trato de recordar, pero no sé. Y lo tomé y empecé a leerlo. Empecé a leer los evangelios. Me encantaba, me gustaba, porque siempre me gustó la historia, yo lo veía como un libro de historia. Pero no tenía ninguna otra validez para mí. No tenía ningún otro atractivo que simplemente conocer la historia de un buen hombre, de un profeta de la antigüedad. Leí, creo que los 2 o 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Y cuando el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador, un día sábado 10 de mayo de 1986, esa noche llegué a mi casa, tomé mi Nuevo Testamento y empecé a leerlo. Y me tocaba leer el Evangelio de Juan. Y empecé a leerlo y ¿sabe qué pasó? Se me abrió la vista y entendí lo que dijo Juan, querido. Era ciego. Era ciego. Cuando le preguntaron al hombre ciego, y él dice, no sé qué pasó. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo que hace Dios en nuestros corazones con su palabra. La espada del Espíritu está en su mano, querido. Y Dios le dio su Espíritu para que lo pueda entender. Pero eso nos hace ir al siguiente punto, que no solamente es un arma espiritual, sino que también es un arma poderosa.
Es un arma poderosa. Porque fíjense qué es lo que escribe el autor de la carta a los Hebreos. Y este es el otro pasaje que no quise citar antes. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un arma espiritual. ¿Se da cuenta o no? Fíjense que es capaz de penetrar al corazón y el espíritu de los hombres. Eso no lo puede hacer un arma de acero. Puede penetrar el órgano, ¿sí? Pero el alma y el espíritu, ¿se da cuenta que es un arma espiritual? Pero no solo a esto, sino que es poderosa, dice la Escritura, que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe qué? Esa palabra discernir que aparece ahí es bien interesante. Es la palabra críticos, de la cual nosotros sacamos nuestra palabra crítica, ¿sí? Que significa juzgar al analizar la evidencia. Yo analizo la evidencia y juzgo en ella. ¿Sabe qué? La palabra de Dios es tan poderosa, querido, que es capaz de meterse en tu corazón, y discernir, y juzgar lo que tú estás haciendo. Querido, tú puedes engañar a cualquier persona, puedes engañar a todos los que están a tu alrededor, puedes engañar a la persona más cercana que tienes, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Por qué? Porque la espada penetra en tu corazón y te analiza. Y tienes la capacidad de analizarte, tienes la capacidad de enfrentarte contigo mismo, de enfrentarte, de mirarte al espejo de la palabra y decir, ups, o decir, sí, lo estoy haciendo bien. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es tan poderosa, querido, que puede convertir las tinieblas en luz. Es tan poderosa que puede convertir el conflicto en paz. ¿Cuántos creyentes hoy están sufriendo allí en Ucrania? Conozco algunos. Tuve noticia de algunos que fueron colegas míos un par de años atrás mientras yo era misionero, que tuvieron que huir de Ucrania y tienen historias muy interesantes para contar cómo tuvieron que salir, cruzar casi toda Ucrania para escapar por Polonia. En medio de la crisis, en medio de la batalla, en medio del bombardeo, la paz de Dios estaba presente en sus corazones. Eso hace la palabra de Dios. Ese es el poder que nos da la palabra de Dios, de que en medio de la tristeza, en medio del dolor, puedes tener gozo. ¿Cuántos de ustedes no han pasado penas grandes, tristezas grandes? Pero en medio de esa tristeza está el consuelo de la palabra de Dios. Es poderosa. Es tan poderosa, dice la Escritura, que convierte el alma. La palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios es un arma poderosa, pero también la palabra de Dios es un arma defensiva. Defensiva. Recuerde, querido, que Satanás lo que quiere hacer es hacernos caer. Lo que quiere hacer Satanás es que usted y yo caigamos en el campo de batalla. El ejemplo más claro de esto está allí en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Yo creo que ustedes lo conocen de memoria. Cuando Satanás vino al Señor Jesucristo y lo tentó
en 3 ocasiones. ¿Recuerda el pasaje, no? Yo creo que todos lo conocemos. Satanás vino al desierto y trató de tentar al Señor Jesucristo. No nos vamos a meter en el detalle de las tentaciones, pero es bien interesante estudiarlo también. Quiero que veamos o que pensemos en las respuestas del Señor Jesucristo. En 3 ocasiones el Señor Jesucristo respondió a Satanás en la tentación. ¿Y de qué forma lo hizo? Escrito está, escrito está, escrito está. Querido, la palabra de Dios es la única que nos puede dar la victoria en medio de la tentación. La machaira es el arma que se usa con precisión. Es el arma que se usa en el combate cuerpo a cuerpo. Es el arma que se usa cuando Satanás viene a ti a susurrarte al oído. ¿Nunca lo ha hecho? No sé, a mí viene todos los días a susurrarme al oído, a decirme algo, a meter en mi cabeza algo, a tratar de meterme por los ojos, por los oídos. Tenemos el arma en nuestras manos. El Señor Jesucristo supo cómo repeler el ataque de Satanás. ¿Usted sabe cómo usar su Biblia de forma defensiva? Porque fíjese que ahí en el versículo 17, está ahí en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: tomad también la espada del Espíritu. Hasta ahí hemos llegado, ¿no es cierto? Y dice que es la palabra de Dios. Y ahí aparece otro término bien interesante, que es el término palabra. Cuando nosotros pensamos en ese término palabra, muchas veces creemos que en el griego, ¿no es cierto?, la palabra o el término es logos, ¿cierto? Pero ¿sabe que el apóstol Pablo aquí utiliza otra acepción, que es la palabra o el término rema, con una G antes, o con una H, de algunos depende, ¿sí? La palabra logos es en una acepción que implica la palabra hablada, pero en general, la amplitud de la palabra de Dios, todo el mensaje de Dios. Por eso cuando Juan escribe que esta palabra se hizo hombre, es la plenitud de Dios. ¿Recuerdan lo que estudiamos el año pasado, Colosenses? La plenitud de Dios vino y habitó entre nosotros, la palabra, el logos de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí utiliza otra acepción, otro término, que es la palabra rema, que significa o que tiene que ver con una acepción un poquito más específica, ¿sí? No está hablando de la amplitud de la palabra, sino que está hablando de lo específica de la palabra. No está hablando del conocimiento amplio, sino que está hablando del conocimiento específico. Fíjense cómo usó el Señor Jesucristo esto en su defensa. Que Satanás vino y tentó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo respondió con palabras directas a esa tentación. No es que el Señor Jesucristo dijo: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Está citando la Escritura? Sí. Pero no estaba lo que quiere decir el apóstol Pablo es que debemos ser específicos respecto a la tentación que estamos recibiendo. Yo sé que algunas de ustedes mujeres han estudiado con mi bella esposa que me está viendo en el Zoom ahora, ¿sí?
Y ella normalmente en su clase o en su consejería hace hacer un cuadrito. No sé si si tuvieran la mascarilla abajo, yo creo que las vería sonreírse, ¿no es cierto? El famoso cuadrito de Efesios. ¿Alguien lo ha hecho, el famoso cuadrito de Efesios? Hay varias, ¿no es cierto? ¿Y qué le hace hacer con ese cuadrito de Efesios? Básicamente identificar la tentación, estudiar en la Biblia quién vivió esa tentación, un personaje, ¿no es cierto? Ver los pasajes que me ayudan a enfrentar esa tentación. Eso muy a grandes rasgos, ¿no es cierto? Eso es usar la rema, eso es usar la espada del Espíritu en forma específica. Querido, si Satanás te viene a tentar a ti respecto a la murmuración, ¿puedes citar un pasaje de la Biblia que habla en contra de eso? Si Satanás te viene a tentar respecto a la envidia, ¿hay un pasaje de la Biblia que tú tienes en tu cabeza así fresquito como para sacarlo inmediatamente? ¿Para defenderte? Eso significa usar la espada en forma defensiva. ¿Por qué los hijos de Dios caen en pecado? Porque no conocen sus Biblias, porque no conocen la palabra de Dios, porque están caminando por este mundo como si fueran al supermercado, como si fueran a pasear al mall. Y cuando viene Satanás con el ataque, no saben qué hacer. Y se dejan vencer. Querido, un hijo de Dios no tiene ninguna excusa para pecar. Si tú me dices no pude, es una excusa. Yo te digo, querido, Satanás está buscando destruirte. Satanás está buscando tu muerte, tu aniquilación. ¿Vas a salir a caminar por el supermercado, por el mall, como si no pasara nada? ¿Vamos a caminar por la orilla de la playa, a disfrutar del paisaje? Querido, Satanás quiere destruirte. Y es por eso que es importante que tú tengas en tu cabeza Biblia, 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 Biblia. Sé específico, querido. Si tú estás luchando con una debilidad en tu vida, memoriza la palabra de Dios. Si Satanás viniera hoy y se presentara ante ti, ¿serías capaz de decirle, escrito está? ¿Serías capaz de decirle, escrito está, y citar la Escritura? ¿Por qué caemos? Porque no sabemos usar la palabra. Porque no sabemos usar la espada del Espíritu. Dios quiere de nosotros que podamos levantarnos y avanzar en el campo de batalla. Pero un soldado que no sabe defenderse va a durar 2 pasos en el campo de batalla. Recuerda, no tenemos ninguna excusa. Tenemos en nuestra mano el arma forjada por Dios. Y no solo eso, sino que Dios te da la capacidad y toda la energía y el poder para poder usar esa arma. Hay que aprender a usarla. Hay que aprender a usarla. Pero no solo defensivamente, sino que también ofensivamente, porque es un arma ofensiva. Muy bien dijo hace un par de semanas atrás nuestro hermano Alejandro que nosotros no estamos llamados a pelear batallas espirituales. Nosotros no estamos llamados a reprender a Satanás y a luchar con Satanás. No, querido, no te metas en esa área porque vas a perder. El único que puede vencer y el único que venció a Satanás es Dios. El único que venció a Satanás fue el Señor Jesucristo allí en la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía que en Jesús, en Cristo, somos más que vencedores. No por nuestro poder. Pero sí, querido, cada vez que tú te levantas a predicar el Evangelio, estás con la espada en la mano.
Cada vez que tú anuncias la palabra de Dios, cada vez que tú le enseñas la palabra de Dios a tus hijos, cada vez que tú anuncias la palabra y hablas de la palabra de Dios con tus amigos, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, estás con la espada en la mano, estás usando tu arma, te estás levantando contra el reino de Satanás para predicar la palabra. Hay un pasaje en la Escritura que yo sé que es uno de los pasajes preferidos de mi buen amigo el pastor David Royer. ¿Sí? Yo sé que inmediatamente va a reaccionar cuando lo mencione. Mateo capítulo 13. Ahí el Señor Jesucristo enseña una parábola maravillosa, que es la parábola que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Lo he escuchado varias ocasiones citando ese pasaje, ¿no es cierto? De hecho, cuando habló acerca del apresto del Evangelio, citó la parábola del sembrador. Y eso es bien interesante. Fíjense que el Señor Jesucristo habla de esta parábola, y no quiero detenerme en todos los detalles de la parábola, pero sí quiero detenerme en la interpretación que el Señor hace de esta parábola, porque es interesante. Vaya ahí a Mateo capítulo 13. Versículo 18, dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no entiende, no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y ahí sigue, ¿no es cierto?, dándolos el resultado de todo esto. Pero yo quiero detenerme en algo. Fíjense que el Señor Jesucristo comienza diciendo: viene el maligno. Viene el maligno. ¿Sabe qué es interesante observar en esta parábola? Que sí, el Señor nos llama a sembrar. Nosotros somos los llamados a tirar la semilla en este mundo. El terreno está preparado para hacerlo. Pero como Satanás entiende el poder de la palabra de Dios, él va a intervenir o querer intervenir. Y viene, ¿no es cierto?, con el sol, viene con las piedras y viene con las diferentes cosas para tratar de impedir que esta semilla dé fruto. Porque Satanás entiende, querido, Satanás entiende que si la semilla cae en buena tierra va a producir fruto. Eso es innegable, eso es absoluto. Si la semilla cae, va a producir fruto, si cae en buena tierra. Y es por eso que Satanás se da el trabajo de intervenir, de tratar de frenar el crecimiento de la semilla. Satanás se da cuenta del poder que tenemos en nuestras manos y va a hacer todo lo posible para que nosotros no usemos la espada. Hay otro pasaje que es bien interesante, que utiliza también esta expresión. Fíjense, Romanos capítulo 10. Quiero que entendamos, querido, que somos sembradores, pero tenemos que entender que tenemos que usar la palabra de Dios sabiamente. Hay un pasaje que yo creo que todos lo conocen, ahí en Romanos capítulo 10, y es el versículo 17 que dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, o la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Ahora, ¿sabe qué término utiliza Pablo ahí cuando se refiere a la palabra de Cristo? ¿La palabra logos o la palabra rema?
La fe viene por el oír toda la palabra, cualquier cosa de la palabra, y aquí está hablando acerca de la fe de la salvación. Hace muchos años atrás, y voy a hablar sin citar nombre, pero porque la hermana ya no está con nosotros, teníamos una hermana que siempre preguntábamos, ¿alguien tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio? Ella siempre levantaba la mano, decía, hoy nos llamó la atención la hermana predicar el Evangelio todas las semanas. Y un día me acerco a ella y le pregunto, hermana, ¿a quién le predicó? No, estoy hablando con un amigo mío, con una amiga mía acerca de Dios. Ya, pero ¿qué le está hablando de Dios? No, estamos leyendo un salmo, maravilloso. La felicité, pero entendí que ella no estaba entendiendo algo. Que la fe, según este pasaje, viene por entender cosas específicas de la palabra de Dios. La palabra rema. ¿Sí? Y cuando hablamos acerca de la salvación, esto va directamente relacionado con el sacrificio de Cristo en la cruz. Si una persona no entiende que es pecadora, jamás va a tener fe. Si una persona no entiende que en ese pecado necesita la intervención de Dios en su vida, jamás va a tener fe. Le podemos leer historias de la Biblia, le podemos leer la historia de Sansón, la historia de David, ¿sí? Cómo él con la onda derrotó a Goliat. Sí, una historia de fe, pero esa fe no salva. La fe que salva es la que entiende perfectamente que yo soy un pecador y que por mi pecado merezco la separación de Dios en un lugar llamado infierno. Pero que Dios me amó de tal forma que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Y ahí hay un montón de pasajes que yo puedo citar. Específicos. Querido, yo puedo tener muchas Biblias en mi casa. De hecho, los que han ido a mi casa me han visto mi hermosa biblioteca, ¿no es cierto? Que no es muy grande, pero me gusta. Y ahí en mi biblioteca yo el otro día conté que tenía, no sé, 10 o 15 Biblias o versiones de Biblia o cosas que yo podría identificar como una Biblia. Nuevos Testamentos, diferentes versiones, 15. Yo las uso para mi estudio, ¿no es cierto?, comparar y ver cosas así. Pero eso significa que yo tengo 15 espadas en mi casa. Sí, en mi caso sí, ¿no es cierto? Pero que una persona tenga muchas Biblias no significa ciencia cierta que tenga espadas en su mano. ¿Recuerda lo que les dije del taxista, no es cierto? Tu colega, ¿sí? Que él tuviera una Biblia ahí no significa absolutamente nada. Porque muchas veces la gente tiene su Biblia ahí como amuletos. Como amuletos de buena suerte, no sé. Tienen su Biblia ahí en su velador abierta en el Salmo 91. Típico, ¿no es cierto? En su velador, en su mesita de luz ahí abierta en el Salmo 91. Cuando uno las mira, ¿no es cierto?, tiene que sacudirle el polvo porque quedaron ahí abiertas y jamás se movieron. Querido, la palabra de Dios es viva, es eficaz, quiere transformar nuestras vidas, pero nuestra responsabilidad no solamente es recibirla, sino que aprender a usarla. Quiero leerle algo que me pareció bien interesante cuando lo leí, quiero compartirlos con ustedes. Lo escribió un hombre que se llama H.P. Baker. Él escribió lo siguiente: estaba mirando por una ventana y vi 3 cosas en el jardín. En primer lugar, vi una mariposa. La mariposa era hermosa e iba de flor en flor, volaba de aquí para allá. Se quedaba por solo unos pocos segundos y de ahí se movía. Tocaba tantas flores como podía, pero no derivó en ningún beneficio de esto.
Después, dijo él, me quedé viendo un poco más por mi ventana y salió un hombre que estudiaba botánica. Este hombre tenía un cuaderno bajo su brazo y una lupa muy grande. Se inclinaba y veía cierta flor y la observaba durante mucho tiempo. Después tomaba notas en su cuaderno y estuvo ahí durante horas escribiendo notas. Cerró el cuaderno, lo metió bajo su brazo, guardó la lupa en su bolsillo y se fue. Luego, la tercera cosa que vi fue una pequeña abeja. Esta llegaba a una flor y aspiraba a las profundidades de la flor y extraía todo el polen que podía. Llegaba vacía, pero salía llena. Luego dijo, así es como la gente trata la Biblia. Existen aquellos que simplemente vuelan de sermón en sermón, de clase en clase, de estudio en estudio, cayendo aquí, cayendo allá, sin traer nada ni obteniendo nada. Después están los que son como estudiantes de botánica espiritual, quienes toman muchas notas, que están tratando de asegurarse de la ortografía correcta, la interpretación correcta, pero que no tienen la capacidad de extraer nada de las flores. Es un ejercicio meramente académico. Después están las abejas espirituales, quienes extraen todo lo preciado que encuentran ahí para poder producir la miel, que trae bendición a todos los que la rodean. Y él termina haciendo una pregunta. ¿Cuál es usted? ¿La mariposa volando de clase en clase, de estudio en estudio, de libro en libro, sin cambiar nunca? ¿O puede ser como el estudiante de botánica buscando solamente conocimiento académico? ¿O puede ser una abeja que llega vacía y sale llena, produciendo miel que hace que la vida sea dulce? ¿Cuál es usted? Nosotros nos podemos enfrentar con esa misma pregunta, querido. Tenemos en nuestra mano la espada del Espíritu, un arma espiritual, un arma poderosa, un arma entregada por Dios para defendernos, pero también un arma entregada por Dios para anunciar la palabra de Dios en este mundo. No es para acumular conocimiento, no es simplemente para llenarnos, sino que para llenarnos y poder producir y poder compartir y que las personas que están a nuestro alrededor sean impactadas no por lo que yo sé, no por lo que yo conozco, sino que sean impactadas por la palabra de Dios. ¿Quién es usted? ¿Una mariposa? ¿Un estudiante de botánica? ¿O una abeja? Qué hermoso sería que las personas que estén alrededor suyo puedan disfrutar, puedan ser bendecidos por un hombre o una mujer que conoce la palabra de Dios y que sabe usarla. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque has dejado en nuestras manos una herramienta maravillosa, tu palabra, un arma forjada por Dios mismo en nuestras manos. El poder de la palabra de Dios es ilimitado. Primero transforma nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a dejar que tu palabra transforme nuestras vidas, para que así, a través de nuestras vidas, muchos otros sean impactados por el poder de ella. Ayúdanos a usar correctamente tu palabra. Ayúdanos a conocerla cada día más. Ayúdanos a ser específicos en el conocimiento de ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. El Señor les bendiga, hermanos.